más tradicionales, más clásicos, aquellos que siempre han mirado las cosas de una determinada manera para ver si es que hay cambio en su comportamiento. Voy a mencionar dos de ellos. Uno que no refleja cambio, pero que sí abre la puerta para algo que se viene insinuando. Y otro que abiertamente generó un cambio de fondo en la manera de mirar el problema. El primero tiene que ver con el fallo dividido en la cuarta sala de la Corte Suprema, que revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago al traspasar la tuición de los hijos, un par de mellizos, a su padre, que era y que es homosexual y que convive con una pareja del mismo sexo. Eso es probablemente uno de los hitos judiciales más importantes que se conoce en el país, porque hay mucho antecedente en sentido contrario por parte de la Corte Suprema. El último tuvo que ver con la revocación de primera y segunda instancia para impedir que una jueza, Karen Atala, que vivía con su pareja lesbiana, pudiera tener la tuición de sus 3 hijas. Eso por ahí por el 2001-2002. Habían habido 2 fallos, el de primera instancia y la apelación, que le entregaban a Karen Atala la tuición de sus hijas. La Corte Suprema llegó y consideró que no correspondía porque era emocionalmente perjudicial para las hijas estar en un hogar donde convivían 2 personas del mismo sexo. El fallo de la Corte Suprema recientemente altera una variable clave que solamente puede percibirse bien cuando es un cambio histórico, cuando es un cambio estructural. No se pregunta qué es ya más conveniente de acuerdo a la situación de los padres, sino cuál es el mejor escenario para el beneficio de los hijos. Y el mejor escenario para el beneficio de los hijos, en el caso que se acaba de fallar en la Corte Suprema, se determinó que era que estuvieran con su padre, aunque su padre, e independientemente que su padre conviviera con una persona de su mismo sexo. Se ha hablado mucho de eso y se ha dicho, esto es un hito, tal cual como en otros países. Si usted quiere buscar, por ejemplo, casos emblemáticos en distintos países que tienen que ver con situaciones valóricas que siempre se habían visto de una determinada manera, con un prisma tradicional, y de pronto cambia ese prisma, porque la sociedad cambió, la manera de ver el problema cambió, la manera de hacer los énfasis entre quién es el beneficiado final cambió. Probablemente va a encontrar en algún momento dado algún fallo judicial que marque ese hito. Otra cosa totalmente distinta es lo que, por ejemplo, se viene observando con respecto a la Iglesia Católica y la posición de determinados cambios en la sociedad de consideración valórico. El último de ellos, por cierto, y probablemente el más polémico, es el proyecto de ley de aborto en las 3 causales. En 1991, cuando se introduce el primer esbozo de potencial ley de divorcio, una serie de obispos y cardenales salieron a señalar que quienes votaban por esa ley podían quedar inmediatamente excomulgados de la Iglesia Católica. Se usó la variante del castigo de la Iglesia como factor para influenciar un voto del Estado. Hace muy pocas horas, uno de esos mismos cardenales entonces y obispo, hoy día continúa en la misma condición, el cardenal Jorge Medina, fue un poco más allá para enfrentar directamente a una de las votantes,
la presidenta del Partido Demócrata Cristiano, Carolina Goich, candidata presidencial de ese partido, a la que advirtió que en caso de morirse, si ella votaba a favor del aborto en las 3 causales, en caso de morirse no podía ser enterrada en un cementerio católico. Para las personas que tienen esa fe, probablemente esto es mucho más importante que lo que puede ser para personas que no tenemos un seguimiento estricto de la Iglesia Católica. Pero es una amenaza que desde el marco de la fe católica es muy potente y muy brutal. Desde ese punto de vista, para hacer la analogía con lo que pasó en la Corte Suprema, la mirada tradicional, por lo menos de ese tipo de obispo católico, sigue siendo la misma anquilosada, añosa, sin ni una variación, de siempre, a pesar que prácticamente todo el mundo haya cambiado respecto de esa disposición en términos legales. ¿Dónde viene, a mi modo de ver, la chispa de esperanza de que eso hoy día es un poco distinto a como fue en 1991, cuando también se intentó influir a los parlamentarios amenazándolos con su fe? Bueno, es que hoy día salieron muchos sacerdotes a retrucar las palabras del cardenal y obispo Jorge Medina. Y salieron a decirlo bastante fuerte también. Calificaron sus palabras como una pastoral del terror, que no está acorde con los tiempos de la sociedad, dijeron, ni tampoco con los tiempos de la Iglesia. No hubo grandes masas de sacerdotes en 1991 que cuestionaron la posición de los obispos cuando amenazaron con la excomunión a los parlamentarios que votaran a favor del divorcio. Siempre hubo una u otra voz excepcional, pero no hubo una llamarada de esperanza de que esto podía ser contenido desde el interior de la Iglesia. Hoy sí, han salido muchas personas, muchos sacerdotes en distintas diócesis y arquidiócesis que han señalado lo que dice el cardenal arzobispo Jorge Medina no es lo que corresponde hoy al interior de la Iglesia: amenazar con el terror, impedir que otro haga su trabajo sobre la base de augurarle los peores designios de su fe. Por lo tanto, creo que es una semana desde el punto de vista de los cambios de fondo, de los cambios de apreciación, bastante positiva. La Corte Suprema corrige un fallo muy cuestionado, muy doloroso, que hiciera el año 2002, quitándole sus 3 hijas a una jueza por el solo hecho de vivir y convivir con su pareja lesbiana, cosa que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo sancionado Chile por eso. Y hoy día, una persona, independientemente de su sexo, si es que es por el mejor bienestar de sus hijos, no importa la orientación sexual de quien tiene la tuición. Y en el caso de la Iglesia Católica, me quedo mucho más con los sacerdotes que hablan y se levantan para defender a aquellos que pueden legislar libremente, siguiendo sus conciencias y su concepción de lo que puede ser mejor para los chilenos dentro de este Estado laico, antes que las palabras que mantienen esa contumacia estructural de esos cuerpos que, tarde o temprano, como lo dice la historia, están condenados a hacerse polvo. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan